Hola, por aquí estamos. Soy Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Bienvenidos al canal Entrenando tu Voz. Estoy aquí en la radio, pero como muchísimas personas, tuvimos también problemas y dificultades con la letra R. Puede ser de niña, de niño, puede ser en diferentes momentos y edades. Hay que hacer ejercicios. Y otro punto importantísimo. Cualquier clase de anomalía que tengas tiene que ser detectada, tratada con un profesional, con un logopeda. Tienes que ir directamente al doctor, al médico, y él te derivará al profesional adecuado para que tengan una entrevista. Sin una entrevista, no podrá haber un tratamiento adecuado y un seguimiento. Te voy a mostrar una de las cosas más básicas, que es respirar correctamente. Infla tu abdomen. Empuja. Esto que puede llegar a parecer muy fácil, una cosa tan obvia, a algunas personas no les sale por diferentes motivos, porque no lo tienen bien entrenado, porque nunca se lo han propuesto o porque cuentan con algún tipo de deficiencia respiratoria. Pero nada de desplazar, no, solamente vas a hacer el aire aquí y toda esta parte de aquí se queda quieta. Luego, empujar. Este es el primer ejercicio para la letra R. No me olvido que estamos en el video de la letra R. Pero la respiración lo es todo. Hay que empezar a darle mucho empuje. Y además, la respiración regula todas nuestras funciones vitales e intelectuales. Necesitamos del aire mucho más de lo que tú crees. Antes que nada, toca con tus dedos suavemente. Hay unas partecitas como apenas rugosas. Lo que tienes que hacer es colocar la lengua. Y la vas a dejar allí. Tomamos el aire. No puedo hacer todo al mismo tiempo. Tomamos el aire. Lo llevamos aquí abajo. Obviamente va a pasar una parte y otra parte no. Si la extiendes completamente la lengua, no va a pasar. Te va a explotar la cara. Así que deja una parte para que pase el aire fuerte. Otro ejercicio para empezar a concientizar, porque tenemos que trabajar en la conciencia y en la confianza. Una cosa muy destacada y vital en todo esto. Confía en ti. Confía. Haya sombra, haya luz, hayan aplausos, no haya nadie, por ejemplo. Confía en ti. Esto tal vez no se trate mucho en los videos porque solamente dicen di R con R guitarra, di ferrocarril. Y en realidad la persona que no lo puede decir es porque hasta el momento no lo ha podido decir, entonces tampoco es dilo. Tienes que empezar a trabajar en respiración que te va a dar confianza. ¿Por qué? Al estar más tranquila, más centrado, empiezas a regular todo tu sistema de pensamiento. El que te lleva, por ejemplo, a decirte a ti misma y a ti mismo, no puedo, no me va a salir, no lo sé. Eso tiene que quedar a un costado. Eso ahora no es importante. No tenemos expectativas, no. Sobre la R no sabemos nada sobre eso, solamente estamos dándole una buena oxigenación a nuestro cuerpo. Y empuje. Cada vez que hables, lo que sea que vayas a decir, empieza así, fuerte, empujando fuerte, y vas a decir hola, muy buenos días. En lugar de hacer hola, muy buenos días, no. Tomas aire. Hola, muy buenos días. Allí no tenemos ningún tipo de R, así que no se va a comprometer nada de eso. No vas a tener ese problema de me saldrá, no me saldrá. No hay expectativas. Date siempre oportunidades. Nótese que no hagas hola, muy buenos días. O que no hagas hola. No, siempre desde la panza. Hola, muy buenos días. Ahora vamos a trabajar directamente con la lengua. Saca la lengua. Es fácil. Bueno, no siempre. Lengua arriba. Ahora vamos a hacer allí.
tomando aire. Esto tienes que entrenarlo muchas veces. No es, ya lo hice, pero no me resultó. Lo hice una vez. Hazlo. La lengua es un músculo, necesita entrenamiento. Puedes cantar a diferentes notas y eso también va a estar muy bueno. Siempre con la lengua bien arriba. Si puedes hacer además esto de llevar la lengua bien arriba y dejarla completamente dura, eso también te va a ayudar a darle más musculatura. Vamos ahora a producir directamente la R. Eso se está logrando porque hay mucho empuje de aire. Yo estoy empezando sin hacer la letra R y como conforme le voy dando tanto aire, va saliendo. Escucha. Estoy empujando sobre el final. De la mitad para adelante empujo cada vez más y hago que inevitablemente la lengua empiece a vibrar. Esto requiere, por supuesto, práctica, requiere que la musculatura esté entrenada. No vas a salir inmediatamente de un gimnasio completamente musculoso por haber hecho 2 movimientos, y en esto pasa exactamente lo mismo. Y de allí en adelante puedes practicar con 700.000 palabras que quieras y te haces una lista enorme de todos los términos. Otras personas también tienen alguna dificultad con la R, es decir, con la vibrante simple. En este caso ya es distinto y hay que hacer otro tipo de entrenamiento para concientizar. Si bien el punto de articulación es parecido, la producción es ligeramente distinta. Para. Entonces, primero practiquemos una N. Pana. ¿Ok? ¿Sale eso? Pana. Lengua bien arriba. Na. Pana. Oye, pana, oye, brother. Pana. ¿Es posible? ¿Es viable? Pana. Da. Ahora hagamos una N como si tapáramos aquí. Da. Para. 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 Se empieza a parecer sutilmente a la R. Nótese esto, al tapar aquí, en vez de la N salir liberada, el punto de articulación empieza a fundir levemente en un sonido ra. Para, 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 para. Es un pequeño intervalo muy chiquito que te da esa sutil diferencia entre la N y la R. Para. Dale un poquitito de aire. En lugar de la N, dejarla colgada, hacer pana, para, 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 para. En todos los ejercicios te conviene abrir bastante la boca, hacer muchos movimientos con tus labios, los dientes se ven implicados, la lengua tiene un rol fundamental y preponderante en todo esto. ¿A trabajar? Muchísimo, pero muchísimo éxito en todo esto que realmente te sea de diferencia.